En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa la noche y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Excelentísimo Padre Cruz Alberto, reverendísimo señor diácono Johnny Flores, respetable doctora y alcaldesa, distinguidos miembros del Consejo Municipal, amadísimos todos en Cristo Jesús. La Iglesia y la Biblia reconoce y venera grandes hombres. ¿Cómo no recordar a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, empezando por Rubén y terminando por Benjamín? ¿Cómo no recordar grandes profetas? Profeta Isaías, el profeta Jeremías. ¿Cómo no recordar los grandes apóstoles, San Pedro, San Juan, San Marcos? ¿Y cómo no recordar grandes santos que han marcado y han dado un magno ejemplo a la Iglesia? Como hoy celebramos a el gran San Antonio de Padua, aquel hombre que nació en 1195 y murió a los 36 años, eminentemente joven, allá por el año 1231. Pero en este lapso de vida, San Antonio nos legó tantas cosas a nivel espiritual y tantas cosas a nivel teológico. Permítanme hacer referencia nomás a tres que me parecen fundamentales para nuestra fe. Lo primero es que San Antonio una vez fue a vivir
a un precioso palacio, un palacio maravilloso. Pero él humildemente no quiso una de aquellas habitaciones y pidió el permiso para hacer una champita debajo de un palo, y allí era feliz. Pero un día el dueño de aquel palacio vio a San Antonio con el niño Dios en sus manos, con el niño Dios en sus brazos, y desde entonces siempre aparece San Antonio de Padua con el niño Dios en sus brazos. Esto nos viene a decir que San Antonio de Padua tenía una profunda fe, no en el Dios guerrero, no en el Dios de los ejércitos, mucho menos en el Dios del infierno, en el Dios que castiga, el Dios azote, el Dios destructor. A San Antonio de Padua no le cabía en la cabeza ese Dios que menciona Malaquías 4:1, porque aquí viene un día ardiente como un horno, donde todo soberbio, el que hace maldad, aquel día los abrazará y no les dejará raíz ni rama. No, eso no le cabía. A San Antonio no le cabía en la cabeza ese Dios de Apocalipsis 20:15, y el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A San Antonio no le cabía en la cabeza ese Dios de Apocalipsis 21:8. Por tanto, los cobardes, hechiceros, fornicarios, adúlteros, mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. El Dios de San Antonio, y el Dios en que nos enseñó a creer, es el Dios niño, ese Dios que solamente encontramos ternura, cantor, y que nos recibe con una gran alegría. Se acabó el Dios que amenaza, sino que San Antonio nos enseña a creer y a tomar en nuestro corazón un Dios niño que nace en el pesebre y que se recibe a medio mundo nomás con una sonrisa, con mucho candor, con mucha ternura. Este es el Dios de los cristianos. Y el Dios de los cristianos es el Dios de San Antonio de Padua, y es el Dios del Nuevo Testamento. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, y amor para pecadores, y pecadores de renombre, como María Magdalena, prostituta la hermana, como la mujer samaritana, solamente 6 maridos, como la mujer adúltera, como Zaqueo, mañoso el desgraciado. Pero estos son los que se encuentran con el Señor, y el Señor fue tan tierno, tan cariñoso con ellos. Segundo, San Antonio nos enseña a valorar los sacramentos, de forma preferencial la Eucaristía. Un insigne predicador que predicaba a diestra y a siniestra que Dios está presente, que Jesús está presente bajo las especies del pan y el vino, pero no creía. Y un día lo pusieron a prueba y le dijeron: Antonio, voy a dejar esta mula 3 días sin comer nada, y cuando se esté muriendo de hambre, tú te vas al parque con la custodia y el Santísimo, y yo me voy con este manojo de zacate a ver a dónde va la mula. No me van a creer. La mula fue donde estaba la custodia con el Santísimo y dobló las patas, y de aquellos hombres se convirtieron y creyeron en la Santa Eucaristía, que está presente bajo las especies del pan y el vino. San Antonio nos enseña que efectivamente no hay lugar a duda que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. Mateo capítulo 26, Lucas capítulo 22, Marcos capítulo 14, 1 Corintios capítulo 11 nos dice que Jesús levantó un pedazo de pan y dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Toma una copa llena de vino y dijo: esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Eso no se discute. Esa fue la fe de San Antonio de Padua, y es lo que el Nuevo Testamento testifica.
San Antonio nos enseñó que no podemos dudar que en el Nuevo Testamento hay una práctica de la Eucaristía. Lea usted despacio, Hechos 2:42, dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a las oraciones y fíjate, y a la fracción del pan. Las primeras comunidades cristianas practican la Eucaristía. ¿Cuándo lo hacían? Lo hacían el primer día de la semana. $1 a quien me diga, ¿cuál es el primer día de la semana? No le doy el dólar porque son muchos. ¿Sí? El domingo, primer día de la semana, Hechos 27. San Pablo, Hechos 27. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, o sea, para la Santa Misa. ¿Por qué San Pablo? ¿Por qué San Antonio de Padua? ¿Y por qué ustedes y yo creemos en la Eucaristía? Sencillo, hermanos. Porque es el máximo encuentro con Cristo Jesús. Y por gratitud vale la pena, domingo a domingo, estar en la Eucaristía. Porque la palabra más sublime, la palabra más linda dentro de este sacramento es justamente cuando Jesús levanta un pedazo de pan y dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Lo curioso es que después dice: esta es mi sangre que será derramada por ustedes. ¿Por qué Jesús separa cuerpo y sangre? ¿Acaso en el cuerpo no va sangre? Por supuesto que sí. Pero Jesús separa sencillamente porque para los judíos el cuerpo era la vida y la sangre era la muerte. El derramamiento de sangre era la muerte. O sea que en la Eucaristía Jesús nos entrega su vida. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Pero también nos entrega su muerte. Es decir, aquella muerte cruenta que empieza con la condenación a muerte y que lo coronan de espinas y que le escupen y que se burlan de él y que le azotan y le crucifican y le traspasan el costado. Todo ese amargo dolor por ti y por mí. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Y todavía, cuando resucita, Lucas capítulo 24, se aparece a los discípulos de Emaús, les sigue, les alcanza, camina con ellos, habla con ellos, no lo reconoce. Magistralmente dice el Evangelio que le reconocieron al partir el pan y desapareció para quedarse bajo las especies del pan y del vino. ¡Qué belleza! Pero ustedes y yo creemos en la Eucaristía por la dimensión reparadora. A la misa venimos a repararnos, porque a veces ustedes y yo fallamos. Levanten la mano, solamente los pecadores que han venido hoy a misa. Solamente los pecadores. 1, 2, 3, 4, 1500, bájenla. Todos. Y por eso la misa la empezamos siendo honestos, sinceros y transparentes y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. ¿De qué dice? Pensamientos, palabras, obras y omisiones. Jesús del Puerto, qué malos son ustedes. Pero qué lindo. Venimos a la misa no como San Miguel Arcángel, no como San Gabriel, no como San Rafael. A ver, háganme un nicho porque yo soy santo. No, venimos como pecadores que queremos repararnos. Y nos reparamos justamente cuando Jesús levanta el cáliz lleno de vino y dice: esta es mi sangre que será derramada por ustedes. ¿Para qué dice? ¡Qué belleza, hermanos!
para el perdón de los pecados. Si usted se cree eso, vale la pena venir a misa. San Antonio, un ilustre predicador, nos enseña lo grande, lo extraordinario que es este sacramento, muy apegado al Evangelio. Ténganme paciencia. Tercero, San Antonio es el hombre insigne predicador, gran evangelizador, que nos enseña a valorar el Evangelio, nos enseña a valorar la palabra de Dios. San Antonio tenía muy claro, Salmo 119, verso 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Tenía muy claro Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenía muy claro Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Tenía muy claro 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para santificar, para hacer bueno al hombre. Y por eso vienen a misa. Porque si no les queda tiempo en la casa de leer la Biblia y de aprender un texto bíblico, lo lindo es venir a misa. Y te leen una primera lectura, te leen un salmo, te leen una segunda lectura y después te leen con gran solemnidad el Evangelio. ¡Qué belleza! A eso se le llama liturgia de la palabra y es el primer gran banquete, el banquete de la palabra. Pero no necesitas aprenderte todas las lecturas. Basta que con una frase, te quedes con una frase. Imagínate que se lee el Evangelio que dice, Zaqueo, bájate, voy para tu casa. Esa agarre usted. Basilio, bájate, voy para tu casa. ¡Qué lindo, mire! ¡Qué belleza! Francisco, Andrés, Pedro, Juan, Bartolomé, bájate, voy para tu casa. Nomás actualizamos y entonces tiene sentido. Y luego nos alimentamos con el banquete eucarístico, porque hay una gran promesa. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Los espero en otro domingo aquí. Ave María Purísima.